Entonces, quiero empezar este trabajo haciendo una mención explícita a las circunstancias y al contexto en donde se desarrolla. Voy a leer muy rápidamente estas pocas líneas. Este trabajo se comienza a escribir en el año 2021, año de paro nacional en Colombia, de movilizaciones de miles y miles de personas que reclaman por condiciones justas y por el cese de tanta violencia hacia los más desfavorecidos, los marginalizados y hacia los jóvenes mismos que hacen parte de las protestas, que han sido asesinados o desaparecidos por la fuerza pública. En este contexto de estallido social, se nos ha hecho evidentes a muchas filósofas y filósofos en Colombia que no podemos ser indiferentes ante esta gran fuerza de cambio social y que debemos hacer parte de ella, apoyando desde la acción efectiva, desde la movilización, pero también desde nuestros lugares de práctica docente y de reflexión teórica. Así pues, este trabajo tiene como propósito llamar la atención acerca de las maneras en que los estereotipos prejuiciosos marcan y afectan la vida de tantas personas pertenecientes a grupos marginalizados como los indígenas, población afrodescendiente y mujeres en Colombia. Hay que denunciar y hacer visible la forma en que operan dichos estereotipos y prejuicios. Hay que desenmascararlos y no permitir con nuestra indiferencia que sigan ejerciendo su efecto tras bambalinas, pues esto trae de un lado consecuencias nefastas para los mencionados grupos y de otro protección de la ignorancia y aumento del privilegio para los grupos poderosos y opresores. Entonces, lo que yo quiero proponer, me encanta esta ilustración de PowerPoint porque permite señalar las conexiones que uno está pensando y no de una forma lineal. Esta figura en forma de engranaje es muy pertinente para mi propuesta de la tarde de hoy. Tiene que ver con considerar los sesgos implícitos, un tema bastante investigado en la actualidad por parte no solamente de las ciencias sociales, de la psicología, sino también por parte de la filosofía. Es uno de los temas, digamos, ahí, estrella de esta relación filosofía y cognición. Pero mi propuesta hoy tiene que ver con la necesidad de trabajar y de entender el funcionamiento de estos sesgos implícitos en relación con la idea que se maneja desde la fenomenología y de algunos enfoques en activos de la cognición corporizada. Esto en un marco más grande de lo que se conoce como epistemología de la ignorancia. Entonces, esto lo que nos va a permitir es un marco explicativo de cómo funcionan estos sistemas de opresión como los que hay en Colombia, en muchos lugares de Latinoamérica y por supuesto en el mundo, y de cómo es posible entonces que sigamos siendo testigos de unas formas de discriminación, de invisibilización de personas de grupos marginalizados, como si no hubiera pasado ya varias décadas, inclusive ya más de un siglo de reflexiones y de mea culpas, en particular, por ejemplo, con el tema del racismo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que están en juego, no solamente a nivel individual, sino a nivel interpersonal? ¿Cuáles son esos mecanismos que están en juego que permiten que se den esos marcos para la discriminación como tan rampante y que la gente que la perpetúa no sea consciente de la misma y si llega a ser consciente, pues no se responsabilice por sus acciones y por sus actitudes? Ya vamos a ver varios ejemplos del mundo y de Colombia. Entonces, el punto de partida acá en relación con lo que se conoce como cognición corporizada es una línea de fenomenología que me parece de la mayor importancia en el último tiempo y que se la ha llamado fenomenología crítica. Me permito entonces
arrancar con una cita de las autoras que hacen esta compilación de fenomenología crítica, 50 conceptos de fenomenología crítica, se llama su libro, y dicen lo siguiente: la fenomenología crítica llama la atención sobre las múltiples formas en que el poder se mueve a través de nuestros cuerpos y nuestras vidas. También es una fenomenología renovadora que busca no solo describir, sino también reparar el mundo, fomentando la generosidad, el respeto y la compasión por la diversidad de nuestras experiencias vividas. Tal proyecto nunca puede ser un esfuerzo individual, sino que requiere trabajo de coalición y solidaridad a través de la diferencia. Entonces, por lo menos vemos aquí dos aspectos que no entraban en consideración en lo que podamos entender como fenomenología clásica. En primer lugar, que no se contenta o no se resigna a ser simplemente un aspecto, a tener una actitud simplemente descriptiva, sino que tiene el anhelo de proponer cómo podemos transformar, por ejemplo, esas prácticas, esas maneras de relacionarnos intercorporizadas e interafectivas que afectan a muchas personas, como ya lo he mencionado. Y el segundo rasgo importante es entender que desde este proyecto de fenomenología crítica, estas propuestas de comprensión, de descripción, pero también de intervención social, si se pueden llamar así, pues nunca serán individuales, sino que tienen que partir de esa idea de esfuerzo colectivo. Una fenomenología crítica, sí, entonces, de todas maneras, parte de algunas ideas propuestas por autores pues ya clásicos como Husserl y Merleau-Ponty, en el sentido de que, por ejemplo, existe una estructura figura-fondo dinámica irreversible para toda experiencia. Aquí hay una imagen que está un poquito pixelada, pero es que la recorté y la centré para ilustrar un poco a qué nos estamos refiriendo. Entonces, siempre nuestra percepción está determinada por este plano de fondo en el cual se distingue una figura. Cuando nos enfocamos en la figura, en ese fenómeno individual, todo lo demás, nos dice la fenomenología, necesariamente retrocede hacia un trasfondo que queda más o menos indeterminado y que es más o menos invisible para nosotros. Cuando centramos, nuestra percepción consiste en identificar, en reconocer o hacer unos recortes perceptivos de unas figuras sobre un fondo. Sucede con frecuencia que el fondo entonces queda indeterminado y ahí está la lupa, el zoom alejándose, ¿no? La estructura figura-fondo se sitúa en sí misma dentro de múltiples horizontes de significación. Aquí está propiamente el énfasis que va a hacer la fenomenología crítica, porque va a plantear que esos horizontes, por supuesto, temporales, espaciales, pero son sociales, históricos, culturales, políticos e institucionales. Esos horizontes de significación que constituyen el fondo sobre el cual se destacan nuestras figuras perceptivas, pues tienen estos rasgos específicos y a estos debemos atender cuando queramos hablar de percepción, de sesgos, de formación de creencias, etcétera, etcétera. También nos dice la fenomenología crítica que estos horizontes informan activamente nuestra experiencia y en su mayor parte esto sucede de maneras prereflexivas. No hay una conciencia explícita de ese fondo que, como ya decíamos, queda más o menos indeterminado ahí. Sin embargo, lo que se plantea desde acá es que tales horizontes ejercen una influencia importante, sustancial, en la determinación de qué se convierte en figura y qué permanece en el trasfondo. Nuestra percepción tiene que ver con la selección de aquello que queremos resaltar y aquello que queremos dejar en el trasfondo más o menos invisibilizado. ¿Qué es lo que queremos ver y qué es lo que no queremos ver cuando, por ejemplo, vemos una persona afrodescendiente o a una persona perteneciente a una etnia indígena? ¿Qué es lo que resaltamos en esa percepción y qué es lo que no queremos ver ahí en esa percepción de esas personas? Entonces, ya con la figura completa vemos cómo hay una luz que está permeando, que es el trasfondo
de la percepción de ese sujeto y de la cual probablemente no sea consciente si no tiene como esa conciencia de que su horizonte perceptivo es mucho más grande y está determinado por marcos sociales, culturales, políticos, etcétera, de una manera en que de pronto mucha gente no sospecha. Entonces, de aquí surge la particular concepción de cognición corporizada que quiero proponer hoy. Bueno, en realidad, en realidad no es tan... En sí el concepto, por supuesto, que no es nuevo, ya tenemos varias décadas de investigación científica, de investigación interdisciplinaria muy interesante relacionada con el concepto. A mí me gusta plantearlo en ese sentido muy sencillo de que pensamos y percibimos con todo el cuerpo. La cognición corporizada, entonces, planteó un desafío a las concepciones tradicionales en filosofía de la mente, no necesariamente cartesianas, pero con una herencia cartesiana ahí de trasfondo, que planteaban que hay una diferencia entre mente y cuerpo y que debemos entender la mente como algo, los procesos mentales como internos y separados del cuerpo y del mundo. La cognición corporizada viene a plantear que lo que vemos y cómo lo vemos está imbuido de nuestras reacciones emocionales. Es decir, entonces, no es cierto que la cognición, pero también la percepción sean solamente operaciones de pensamiento de una mente descorporizada. Nuestro cuerpo entra en juego en todos los procesos de cognición. ¿Y cómo entra en juego? Pues eso sí es lo que viene enseguida. Lo que vemos, cómo lo vemos, pero también lo que pensamos está imbuido de nuestras reacciones emocionales y de la atmósfera emocional que se crea en los espacios que compartimos y con las interacciones de todos los días con los otros. Entonces, se ha hecho énfasis en que si se habla de cognición corporizada, necesariamente debemos entender que se trata también de una cognición extendida, de una cognición situada, solamente para mencionar pues dos de las hipótesis adicionales que acompañan a la hipótesis del embodiment. Yo quiero, siguiendo con el énfasis en la fenomenología crítica, plantear un ejemplo de cómo debemos entender la cognición corporizada como necesariamente situada. Este es un ejemplo dramático, como muchos de los que tenemos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, de una mujer víctima del conflicto armado cuyos familiares fueron desaparecidos en tantas de estas acciones de grupos paramilitares amparados por las fuerzas oficiales del ejército. Y entonces esto es recogido por María Victoria Uribe en uno de sus tantos artículos que recoge estas iniciativas de memoria no oficial, repertorios de memoria no oficial en Colombia, que son tan importantes para mantener la memoria del conflicto armado viva, como forma de resistencia ante las intenciones renovadas de gobiernos recientes de atentar contra ella, de posicionarse con unas actitudes negacionistas, por ejemplo, de muchos de los hechos que en efecto sí sucedieron. Entonces nos habla María Victoria Uribe de María de la Cruz, que literalmente lleva las memorias de sus muertos a cuestas, las guarda fotos y recuerdos de sus seres queridos en una bolsa de estas negras que utilizamos para la basura en Colombia, y nos dice María Victoria Uribe, así como María de la Cruz, son muchas las mujeres en Colombia que llevan la memoria a cuestas, portando fotografías, dibujos, pinturas, carteles y afiches, donde aparecen representados los familiares que fueron asesinados o desaparecidos. Se trata de una performatividad que pone en escena un dolor que no cesa. Las memorias de esta mujer están condensadas en unas cuantas imágenes que ella carga consigo a donde va, en una bolsa negra, de esas que se utilizan para tirar la basura. Entonces, ¿cómo nos planteamos el asunto de nuestros procesos cognitivos? Pues tendría mucho que ver en una investigación y en una línea de investigación urgente en Colombia con cómo la cognición necesariamente situada se plantea de estas maneras en tantas y tantas personas víctimas directa o indirectamente del conflicto armado. Bueno, la siguiente, ¿cómo se llama?
la siguiente rueda en el engranaje es el tema de los sesgos implícitos. Como ya les había mencionado, este es un tema de los más investigados de manera contemporánea porque plantea de manera interesante cómo nuestra cognición se realiza. Todos llevamos a cabo procesos cognitivos de los cuales no somos totalmente conscientes. Tenemos ciertas creencias o asociaciones entre creencias que afectan, que tienen una influencia en nuestra conducta y en nuestras actitudes hacia los otros. Entonces, como se plantea acá, los sesgos implícitos afectan la forma en que percibimos, evaluamos o interactuamos con otras personas, orientando conductas o actitudes discriminatorias por género, raza, clase, orientación sexual, entre otras. Entonces, la primera conexión importante que quiero plantear es que la cognición corporizada y situada es una tesis necesaria a la hora de explicar la naturaleza y también, o sobre todo, la eficacia de estos sesgos implícitos. A mí me parece que la tesis de sesgos implícitos explicada únicamente desde un lugar cognitivista o de teoría de la mente o de alguna de las hipótesis, digamos, mentalistas en un sentido clásico, realmente se queda corta a la hora de explicar la eficacia de los sesgos implícitos, cómo es que tienen una afectación sobre nuestra conducta. Si nosotros pensamos que nuestras conductas y nuestras actitudes están motivadas por estados mentales que son inconscientes, pues ahí pareciera quedar una brecha explicativa porque no tenemos y no pareciera que es difícil dar cuenta de cuál sería como ese mecanismo causal que conecta algo de lo que ni siquiera somos conscientes sobre nuestras conductas y nuestras actitudes. Entonces ya voy a explicar un poco a qué me estoy refiriendo. Por ahora, entonces, voy a empezar a mostrar una serie de imágenes de Colombia y un par de Estados Unidos en relación a la manera en que opera este racismo estructural en nuestro país, que opera además de una manera absolutamente descarada en el sentido de, por ejemplo, proponer esta portada de una revista ya fue hace varios años, yo creo que ya más de 10, de unas empresarias caleñas o vallecaucanas, pues que muy orgullosas lucen su posición social y miren lo curioso que hablábamos ahorita de la figura y el fondo, el trasfondo sobre el cual se destacan las señoras divinamente de bien, la gente de bien que llamaron aquí en el último tiempo en Colombia, pues es un trasfondo bien particular, absolutamente disidente. El otro ejemplo, pues, bueno, si se puede llamar eso ejemplo, fue este año el presidente de Colombia, Iván Duque, en la inauguración de una cumbre sobre el medio ambiente en el Amazonas y él, o bueno, no sé quién haya organizado esto, esta foto es de este año, esta foto es de este siglo. No sé si en el actual gobierno no hay nadie que tenga alguna idea de semiología, de semiótica, en fin, de la historia de exclusiones y de colonización y de eliminación sistemática de nuestros pueblos indígenas, pero esta foto, insisto, es de este siglo. Entonces, bueno, continúo. Lo que no sabemos o no reconocemos conscientemente, lo sabe y lo expresa el cuerpo. Esta, digamos, es mi propuesta de asociar sesgos implícitos con cognición corporizada. Repito entonces, aquello que está corriendo como por un nivel debajo de la conciencia, de alguna manera lo expresa el cuerpo. Se trata entonces de que los sesgos implícitos se manifiestan también de maneras corporizadas, sedimentándose en hábitos corporizados, que es muy importante. Entonces no se trata solamente de que no es inocente, no es... tiene unas consecuencias muy graves el hecho de que estemos acostumbrados
a tener un trato con las demás personas mediado por ciertas actitudes, gestos, etcétera, que sea un trato continuado y que sea normalizado, porque esto se va sedimentando en cada uno de nosotros como hábitos corporizados. Y como se sabe desde la fenomenología, pero también desde algunas otras líneas que trabajan el cuerpo, no hay nada más difícil que cambiar que los hábitos. De ahí que en una primera pregunta, bueno, ¿y será posible que podamos ser conscientes y modificar nuestras conductas que están afectadas por los sesgos implícitos? La respuesta es sí, pero es bien difícil, justamente porque se trata, entre otras cosas, de cambiar esos hábitos corporizados. De ahí que para entender de una manera más propicia las maneras en que dichos sesgos afectan a determinadas comunidades, se debe dirigir la atención también a esa forma encarnada de expresarlos, por decirlo de alguna manera. Encarnado a veces no me gusta utilizar, pero me parece que tiene una expresividad muy importante en este contexto. Entonces aquí seguimos con nuestras imágenes de nuestras revistas en Colombia. Esta creo que también fue hace unos 2 o 3 años, en donde una revista quiso hacerle un homenaje al Festival Petronio que justamente se da en la ciudad de Cali, y entonces en la portada estaba esta modelo y en las páginas interiores sacaron esta foto en la cual pues se distingue la modelo blanca en medio de hombres afrodescendientes vestidos o disfrazados de esta manera. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque esto va a ser muy importante en relación con el tema de la ignorancia, que es la tercera rueda ahí de mi esquema, del engranaje que les estoy proponiendo la tarde de hoy. En relación a que, particularmente cuando se indaga y se les cuestiona y se les critica y se les dice, pero ustedes, ¿por qué no se dan cuenta del gran error que están cometiendo? Pues en realidad manifiestan una y otra vez que no, y justifican, siguen justificando, no solamente cometen el error, sino que lo siguen justificando. Y encuentran mucha gente, miles de seguidores que están con ellos. Entonces, veníamos diciendo, en prácticas corporizadas o hábitos se manifiestan los sesgos y permiten explicar el funcionamiento de los estereotipos prejuiciosos, así como de las actitudes y conductas discriminatorias. Como ya anunciaba desde el comienzo, desde mi perspectiva, esto permite superar algunas limitaciones del modelo internalista de creencias o asociaciones inconscientes. En particular, hay que señalar acá, y eso lo trabaja mucho autoras que trabajan esta línea de filosofía de la raza, como Nancy Tuane y Shannon Sullivan, que es necesario aceptar que la argumentación racional tiene sus límites. De hecho, no tiene sus límites en relación con disuadir a alguien de que está, por ejemplo, discriminando a otras personas. Y la razón es que justamente sus conductas, sus actitudes, su existencia marcada por estas actitudes discriminatorias, pues está motivada en gran parte por unas motivaciones inconscientes que se va a negar a reconocer, o que puede ser que sencillamente no tenga los medios para hacerlo. Pero más allá de eso, y eso lo vamos a ver ya ahorita con el tema de la epistemología de la ignorancia, es que no le conviene ni quiere entrar en una esfera de conocimiento que tiene que ver justamente con cuestionarse, reconocer y reconocer sus privilegios y reconocer el error que está cometiendo y las injusticias, los tratos injustos con que está tratando a ciertas personas de ciertos grupos. Esta imagen también es muy reciente, yo me imagino que muchos de ustedes la vieron en noticias. En Texas, la policía de Texas envió estos caballos, estos policías de esta manera para que detuvieran a los inmigrantes haitianos que intentan pasar la frontera hacia Estados Unidos, y pues las imágenes son realmente impresionantes. Después salieron un poco sacando la excusa que no era látigo, pero pues digamos, yo creo que aquí no hay ninguna teoría de la conspiración ni ninguna exageración, sino que la imagen es bastante clara del nivel de racismo que todavía se da de una manera tan abierta, ¿no? No es que estemos hablando de las miles de acciones y de actitudes que deben soportar
las personas afrodescendientes en Estados Unidos, pero también en Colombia, sino que abiertamente nos estamos enterando de que eso está pasando. Entonces, bueno, como decía, en el caso del racismo se han planteado hábitos corporizados que se sedimentan en nuestros cuerpos a través del influjo repetitivo de disposiciones, posturas y formas de ser racistas en el mundo. Entonces, yo no sé si a alguien le queda la duda de que este policía sea racista. Tal vez si se le preguntara, él va a decir que no. Pero entonces aquí lo que estamos viendo es en la expresión, en la manera en que tiene esa forma de expresión con el ciudadano haitiano que pues se manifiesta sin duda su actitud. Hay otro ejemplo muy interesante que lo propone una fenomenóloga feminista muy interesante que se llama Alia Al-Zahi. Ella plantea 3 ejemplos para hablar de cómo entonces combatir estos sesgos, esta ignorancia activa que se manifiesta de manera corporizada y de manera afectiva. De manera importante, ahí hay una motivación afectiva importante en relación con todo este tema de los sesgos. Entonces, también quiero plantearlo porque yo creo que nos muestra la dificultad de todos estos temas. En Francia se puso una ley en la que se prohibía en las escuelas utilizar cualquier tipo de vestimenta que hiciera referencia a creencias religiosas. Había un estudiante que no se sentía bien así, entonces intentó ingresar al salón de clase con un saco de cuello alto y una bufanda, pues para hacer para cumplir un poco con sus creencias, para no sentir que iba en contra de algo de lo que ella estaba profundamente convencida. Y lo que llamó la atención de nuestra autora, que salió publicado en la televisión francesa, es que una maestra reaccionó de una manera con repulsión, como nos dice ahí, con repulsión inmediata y visceral, ¿no? No podía tolerar física y emocionalmente la presencia de la niña en su salón de clases, expresando violenta y verbalmente su deseo de que la niña se fuera. Lo que estaba claro, nos dice Alia Al-Zahi, es que la maestra veía a la niña como una encarnación, como una encarnación deliberada del dogmatismo religioso y la opresión de género. Su reacción no fue la de un argumento o juicio elaborado, sino de percepción y afecto prereflexivo. Entonces tenemos aquí un ejemplo claro de una reacción, digamos, emocional, pero pues absolutamente evidente en su expresión corporal, de repulsión, de rechazo hacia su estudiante. Y como bien señala aquí Ali Al-Zahi, como señala en general la fenomenología respecto a este tema, no se trata de un juicio elaborado, no se trató de probablemente la maestra sigue convencida de que defiende principios igualitarios, pero su reacción de alguna manera inclusive la pudo sorprender y va como en contra de esos supuestos principios que ella dice defender. Este caso me parece muy complejo, pero lo traigo acá el ejemplo para señalar cómo entonces, digamos, en términos generales, para decirlo un poquito coloquialmente, yo creo que todos nosotros, claro, incluidos los que estamos acá interesados en estos temas desde un punto de vista filosófico, humanístico, aquellos que trabajamos mucho teorías también, pero en general todos debemos estar muy alerta porque no es tan cierto que por ser profesores, trabajar estas teorías o inclusive trabajar sobre estos temas, pues ya estemos libres de prejuicios y estereotipos negativos, que ya estemos libres de racismo, que estemos libres de sexismo, de clasismo que tanto se da aquí, se da en un país como Colombia. Y entonces, cuestionarnos profundamente acerca del tema y
tratar de pensar si en alguna ocasión no hemos actuado no hemos podido haber tenido un tipo de actuación como la de esta maestra, o podríamos, dado el caso, tener una reacción semejante frente a una persona perteneciente a un grupo que de pronto, como decimos coloquialmente, no nos cae bien o rechazamos. Entonces aquí hay que señalar respecto a este tema de los sesgos implícitos encarnados, que llamo yo, que no se reduce al tema de la percepción visual, ¿no? De ver a alguien, de verlo como, del policía de Texas que ve al inmigrante como un animal no humano, tal vez, o no sabe uno cuál es ahí la reacción o la percepción particular que tenga, ¿no? Todos los sentidos, aparte de propiamente la percepción visual, están involucrados. La manera en que miramos, escuchamos, respiramos, gustamos el mundo, depende de las estructuras mentales / corporizadas que le dan forma o deforma todo aquello que entra. El tema de los olores, por ejemplo, es muy característico, y ahí pues traigo a colación el ejemplo fantástico de la película Parásito, de cómo había como una identificación de las personas pobres por el olor, ¿no? Y ese tema estuvo rondando ahí en toda esta película de una manera pues impresionante. Entonces aquí entra muy importante. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la ignorancia? ¿Cómo entra a jugar aquí la tercera rueda? Tiene que ver con esta área que desarrolló Charles Mills, un gran filósofo que murió hace de hecho muy poco, que plantea que el tema del racismo tiene mucho que ver con el inverso, con un tema que casi no se considera en epistemología, y es justamente esto que él llamó epistemología de la ignorancia. Entre otras cosas, dice Mills, estás vinculado intercorpóreamente con otros cuerpos. Entonces aquí viene a entrar en juego lo que planteaba yo ahorita del saber del cuerpo. Lo que no sabemos, lo que ignoramos, también tiene que ver en las maneras, también tiene su efecto importante en estas maneras en que nos relacionamos intercorpóreamente con los otros. Entonces podemos decir que si los sesgos implícitos, si bien no son conscientes a nivel propiamente mental, pues sí hay un saber del cuerpo que está en juego ahí todo el tiempo. Por eso yo lo voy a plantear más adelante, esa interesante pregunta. Y entonces, esta maestra se puede declarar sorprendida, asaltada por sus reacciones corporizadas como si fueran de otra persona, o qué se puede decir acerca del desconocimiento de estas actitudes. Entonces nos dice Mills, estás vinculado intercorpóreamente con otros cuerpos. Tus percepciones y concepciones están moldeadas por ellos, de modo que tus conocimientos son siempre conocimientos carnales, y también, como se enfatizó, desconocimientos carnales, ignorancias carnales, cosas que se supone que tu cuerpo no debe saber, que no se le permite saber por su incongruencia con las normas oficiales de autoconocimiento, y autoignorancia del macrocuerpo. Cosas que se supone que tu cuerpo no debe saber, pero que sí sabe, y que hace que reaccione de la manera en que lo hace, como la maestra del ejemplo que acabamos de mencionar. Entonces, estas autoras, Nancy Tuana y Shannon Sullivan, han desarrollado este tema de la epistemología de la ignorancia en relación con el análisis del tema del racismo, y a ellas apelo para contestar esas preguntas que ya les había planteado, o por lo menos proponer un inicio de respuesta, y es si se trata de sesgos de los que el sujeto nada sabe, si es un desconocimiento producido consciente o inconscientemente, y si hay allí un vacío, o si hay allí un vacío de conocimiento total. Si este último fuera el caso, entonces no podríamos pedirle a dichos sujetos que reconozcan, justifiquen y corrijan sus acciones. Lo que nos dicen estas dos autores es que, especialmente en el caso de la opresión racial, a los que dedican gran parte de sus análisis, no se trata simplemente, y esto es súper importante acá, de un vacío incidental de conocimiento,
sino que se trata de lo que se ha denominado una ignorancia activa, una ignorancia que a menudo se produce activamente con fines de perpetuar la dominación, la explotación y, por supuesto, la posición de privilegio. Y esto sucede aún en el caso de que se trata de desconocimientos, entre comillas, que se generan y apoyan inconscientemente. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona esta ignorancia activa. ¿Por qué? Hay que centrar la atención en el análisis de los mecanismos que la favorecen, que favorecen la producción y el mantenimiento de este tipo de ignorancia. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante develar qué es lo que no se sabe y lo que llaman las autoras la política de tal ignorancia? Esto es importante porque necesitamos exponer el papel del poder en lo que se alienta a saber, pero también en aquello que se está alentando o motivando ignorar u olvidar, ¿no? Algo que nos dicen ellas, algo que va de la mano con lo que se quiere silenciar. Entonces, por eso decía yo al comienzo de esta conferencia, lo digo con mucha modestia, bueno, en el sentido de que hay muchas labores, muchas cosas que tenemos que hacer para eliminar y para o intentar hacer parte de la eliminación de las formas de injusticia que sistemáticamente cometemos hacia personas de grupos desfavorecidos o marginalizados en este país. Y una de las pequeñas contribuciones son estas reflexiones teóricas, estos espacios que estamos compartiendo en este momento. Entonces, creo que radica esa reflexión, la importancia radica justamente en tratar de develar justamente cómo son los mecanismos con los que funciona esta ignorancia activa y cuál es el poder ahí detrás al que le conviene mantener esa ignorancia. Entonces, un ejemplo patente de esto está un poco largo, pero quería darle la palabra al gobernador Misak, que hizo parte en el paro de abril de una manifestación importante de indígenas que tumbaron la estatua de Belalcázar. Un periodista de Colombia lo llamó a su emisora y le hizo una entrevista que no me decidía yo de qué estaba más mal, por supuesto, por parte del periodista. Entonces comienza preguntándole que por qué tumbaron la estatua. El gobernador, ¿qué hice? El gobernador pues le da una respuesta. Este periodista que se llama Néstor Morales, que es el esposo de la hermana del presidente de la República de Colombia, entonces tiene una forma muy agresiva de preguntar, y en particular lo es cuando se trata de personas como un líder indígena o estudiante o mujer, se le nota su tono de arrogancia, particularmente cuando se trata de este tipo de personas pertenecientes a estos grupos. Entonces, por ejemplo, pregunta, ¿y en algún momento se plantearon hacer las cosas a las buenas, dar un debate civilizado? Las respuestas del gobernador me parecen muy pertinentes. Le devuelve la pelota, como decimos en Colombia, y le dice: ¿ustedes creen que el gobierno ha dado un debate civilizado a los pueblos indígenas en estos 500 años de resistencia? Demográficamente nos han reducido durante 500 años y eso le parece civilizado. Entonces, no nos comparen, nosotros lo estamos haciendo en el marco de nuestro derecho mayor de usos y costumbres contra la colonización del poder, contra la política de la guerra de ustedes. El periodista más adelante insiste: en este mundo que ustedes ven en blanco y negro, ¿por qué deciden hacerlo hoy el día del paro? No sé si a estas alturas ustedes como yo les parezca increíble esta expresión. Parece inocente, esta expresión parece coloquial, parece que uno diga, pero ustedes están exagerando, pues el periodista es una forma de hablar, pero no es solo una forma de hablar. O sea, esta expresión es que ustedes están viendo el mundo en blanco y negro, y la respuesta
fantástica otra vez, ¿no? Nosotros no somos los que vemos el mundo en blanco y negro. Ustedes son los miopes históricos contra la memoria histórica del país. Y entonces ahí insiste Néstor Morales y inclusive intentando ponerse en el lugar de víctima, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen ustedes con el resto del país? Yo soy un mestizo como la inmensa mayoría, como el 99% de este país. ¿Ustedes creen que nosotros, el resto del país, somos sus enemigos? Esa es la posición. Esa fue la posición de Néstor Morales ahí. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Entonces, yo quiero aquí llamar la atención, claro, de estos análisis acerca de estas posiciones que aparentemente se plantean desde la ignorancia. Claramente uno ve a este señor Morales, que seguramente tendrá algunos títulos universitarios, me imagino, ¿sí? Como de una manera increíble haciendo una entrevista desde un lugar de un desconocimiento histórico absoluto y desde el lugar de los prejuicios absolutos. Pero entonces lo que hay que entender acá es que estas reflexiones sobre esta política de la ignorancia se debe hacer de una manera interseccional, es decir, entendiendo que ha perjudicado las injusticias. Ustedes saben, se suman generalmente sobre los mismos, sobre los grupos de personas más desfavorecidos y lamentablemente se encarnizan en contra de ellos. Entonces, tenemos el ejemplo de Juliana Zamboni, una niña indígena desplazada, pobre, a la que un señor, un tipo en Colombia la asesinó cruentamente. Este es el tipo de desigualdades que hay en Colombia. La desigualdad en Colombia no es solo económica, sino que también tiene que ver con esta manera en que se plantean los que están en ciertas posiciones de privilegio para aprovechar y explotar su posición en relación con el dominio y la opresión de pueblos como el indígena. ¿Qué tenemos con la entrevista que acabo de mencionar algunas partes? Pues la gente se queda un poco con la reacción de Néstor Morales y con su influencia, tiene acceso a millones de casas en Colombia, a millones de personas pues, en Colombia. Entonces, bueno, como decía, ¿por qué es importante que entendamos esto como una ignorancia conveniente? Porque ayuda a sostener el privilegio y contribuye a la segregación y al trato discriminatorio. El segundo ejemplo, lo voy a contar un poco más rápido, es del exalcalde Enrique Peñalosa, quien dijo esto en un tuit. En mi ignorancia no había visto lo que vieron los sabios del Consejo Nacional de Patrimonio, que estos dibujos tenían la importancia del Coliseo de Roma y debían preservarse eternamente en un lote de 80.000 millones, en vez de hacer allí un parque de recreo deportivo para niños y jóvenes. Este solo tweet, esta sola, pues parece, está lleno totalmente de desinformación, está lleno totalmente de prejuicios y de ignorancia de la importancia de la memoria histórica, porque se está refiriendo aquí Peñalosa nada menos que a la obra Auras Anónimas de Beatriz González, quien quiso hacer un homenaje, ¿sí?, a los miles de víctimas de la violencia en Colombia, en particular a lo que sucedió el 9 de abril de 1948. Y entonces Peñalosa estuvo muy empeñado en destruir esto para hacer un parque. E inclusive en alguna entrevista seguía insistiendo en que se trata de un terreno que es oro en polvo de 80.000 millones de pesos. Entonces es como tratar literalmente de imponer, de aplastar con su peso económico y con su argumentación racional económica sobre un intento de mantener la memoria histórica, que es algo tan importante que se hace desde el arte y que se quiere también acabar justamente para mantener, no solamente para mantenerse ellos, los líderes políticos, para mantenerse en la ignorancia, sino para mantener también a millones de personas en esa ignorancia acerca de las condiciones históricas del conflicto armado. También está pues el ejemplo de Marta Lucía Marta Lucía Ramírez, con esta foto que también es como muy simbólica de nuestra clase política en Colombia. Entonces,
¿qué sucede? Estas relaciones de poder, existen relaciones de poder en las cuales no interesa llenar esos vacíos de las lagunas hermenéuticas, hablando en los términos de Miranda Fricker, que va a retomar también un autor como José Medina. Entonces, ¿por qué no interesa llenar estos vacíos de conocimiento? ¿Por qué interesa dejar esas lagunas hermenéuticas cuando a muchísima, vuelvo a insistir, aquí el problema no es solamente que los privilegiados se benefician de esta ignorancia activa, sino que se benefician también de propagar o de mantener esas lagunas en millones de personas que son las que aparentemente tienen una actitud indiferente, es que no entendemos por qué movilizaciones, no entendemos por qué van a dejar esas catacumbas tan feas ahí en el cementerio, porque justamente no se proveen los medios ni desde la educación, ni desde la, por ejemplo, una educación artística desde la infancia, para que seamos más empáticos con el sufrimiento del otro, para que tengamos una imaginación eh, resistente, como dirá Medina, ¿no? A los privilegiados por dichos sistemas no les interesa desarrollar recursos conceptuales que provean el conocimiento necesario a las comunidades marginalizadas hermenéuticamente, por supuesto también a ellas mismas. El caso de estas comunidades indígenas que se han revelado y que han salido a manifestarse, que han salido a tumbar estatuas, realmente merece una mención aparte, pero hay comunidades en las cuales no tienen estos recursos mínimos en el conocimiento, están llenos de estas lagunas hermenéuticas que no les permiten reconocerse y tener conciencia un poco de su situación. Entonces, lo que quiero acabar acá con una pregunta muy importante que yo sé que mucha gente le surge, y bueno, ¿y entonces qué podemos hacer ahí? Entonces, a veces se plantea, bueno, procesos de autoconciencia y compromiso más bien individuales, y otros plantean, no, realmente tenemos es que luchar por un cambio estructural de las sociedades, y yo insisto siempre entonces hablar no solamente en esos dos, bueno, de esos dos extremos, sino buscar un cambio a nivel de acciones colectivas en términos de prevención, corrección y reparación por las consecuencias de nuestros sesgos. Yo creo que todas las tres son sumamente convenientes. No creo que si uno hace énfasis en lo estructural tenga sentido ponerse a las medidas individuales como gente, profesores, por ejemplo, de facultades de filosofía en el mundo, muy interesados por los posibles daños epistémicos que se le puede estar haciendo a mujeres en su comunidad, mujeres filósofas, toman algunos talleres, algunas capacitaciones, algunas medidas de estas de priming para no solamente detectar sus sesgos, sino para saber entonces cómo pueden cambiar esas actitudes que probablemente habían tenido en el pasado. Eso en Colombia llegará por ahí a unos 30 años. Pero entonces aquí mi punto sobre todo es, bueno, se necesitan soluciones institucionales y culturales, pero en lo que quiero hacer énfasis es que esas intervenciones, esas explicaciones, esas estrategias deben ser de preferencia interactivas y situadas, comprometiendo grupos y colectivos, y sobre todo, era el último punto, perdón, deben tener en cuenta la naturaleza encarnada y el funcionamiento inconsciente de nuestros sesgos para a partir de allí proponer medidas acordes. Desde la fenomenología, entonces, se hace la énfasis en la transformación de rasgos estructurales que conforman nuestras experiencias de interacción con los otros, los espacios, las relaciones intercorporales e interafectivas. Entonces, no confiarse tanto en la evaluación, en los resultados de los test, estos famosos de cognición implícita, sino tratar de intervenir de otras maneras. ¿Por qué? Y ya con esto cierro, nos lo dice Shannon Sullivan en este libro, y es que se necesita algo más indirecto y muy diferente de la argumentación, ¿no? Para combatir ese privilegio blanco. Ella en este libro apunta hacia la necesidad de otros géneros que a menudo impactan significativamente los hábitos inconscientes. Aquí se me quedó un poco al margen el tema de las emociones y de los afectos, pero es absolutamente central. Otra de las razones que hace tan difícil luchar contra estos sesgos implícitos es que tienen un anclaje afectivo muy importante. Entonces, ante este anclaje no lo rompe la argumentación racional, y eso pues se sabe o se ha planteado desde la filosofía, pero también
desde la investigación en ciencia cognitiva. Entonces, nos dice Sullivan, la literatura, el arte, el cine, por ejemplo, pueden ser particularmente útiles para la teoría crítica de la raza, porque sus imágenes, tonos y texturas a menudo realizan un trabajo emocional sutil que involucra en gran parte los aspectos no reflexivos del privilegio blanco. Entonces, de ahí que sea absolutamente fundamental una educación en las artes, en el sentido de que sea una educación que permita que expongamos a los niños y a los jóvenes a imágenes, a videos, a interacción con formas de vida de grupos diferentes a los que generalmente se están acostumbrados. Nuestra educación, nuestros grupos son sumamente homogéneos por regiones y no tenemos esa posibilidad a veces directa de interactuar con grupos distintos, entonces ahí hay unos mediadores importantísimos en el arte. El tipo particular de lucha indirecta que nos plantea Shannon Sullivan contra los sesgos es uno que transforme las condiciones sociales, políticas, institucionales, económicas, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una interacción de una retroalimentación. Los hábitos no están, el hábito nunca puede separarse de su entorno. Entonces, ahí hay un argumento fuerte para decir no se trata solamente de medidas individuales, porque es que con los hábitos hacemos el mundo y de alguna manera el mundo también es el que influencia cómo están nuestros hábitos. ¿Qué tipo de hábitos racializados tenemos nosotros acá en un país como Colombia, en el que hay un racismo ahí latente, en el que hay un clasismo, en el que hay un sexismo? Por supuesto que los debemos tener. Y entonces, de ahí que una manera de decir, o de plantear o de soñar que podemos cambiar el mundo, un mundo tan justo como el que vivimos, sea pues a partir de la intervención y el cambio de nuestros hábitos corporizados. Muchas gracias.